Bienvenidos a esta segunda clase de química celular. Hoy veremos el tema de bioelementos y biomoléculas, lo cual constituye un tema estructurante de este espacio curricular. Increíblemente, a pesar de la enorme diversidad de seres vivos que hay en este planeta, todos ellos están constituidos básicamente por los mismos elementos de la tabla periódica que obviamente conforman una familia de moléculas orgánicas e inorgánicas compartidas por los 5 reinos. Dentro de la tabla periódica, de los más de 92 elementos de la tabla periódica, vemos que, curiosamente, no más de una docena están presentes universalmente en los seres vivos. Y lo curioso es que los elementos que forman los seres vivos no tienen mucha representación en nuestro planeta. Fijémonos, por ejemplo, en el hierro, que es abundante en el núcleo de la Tierra, junto con el níquel, y que dotan a la Tierra de muchísimas propiedades ferromagnéticas, casi no está presente en los seres vivos. O si también analizamos, por ejemplo, el sílice, que abunda en esta capa muy fina que rodea nuestro planeta, que es la corteza terrestre, formando rocas llamadas silicatos, los cuales, como ya dije, son abundantes en la corteza terrestre, y sin embargo, el sílice casi no está representado en los seres vivos, salvo en las paredes y en la estructura de algunas algas marinas, o reforzando algunos tejidos de algunas plantas, pero en general los bioelementos, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, no están abundantemente representados en la Tierra, y menos aún en la corteza terrestre. Esto quiere decir que los elementos de la tabla periódica que forman los seres vivos justamente constituyen, intervienen en esta conformación por su idoneidad, por tener propiedades que los hace aptos para formar esqueletos orgánicos. Aquí vemos, por ejemplo, en la tabla periódica, 6 elementos marcados en rojo, que constituyen aproximadamente el 97% de la constitución de todos los seres vivos. Estos elementos tienen algunas propiedades, por ejemplo, forman fácilmente entre ellos enlaces de tipo covalente, que son enlaces fuertes, donde comparten un par de electrones, a veces 2 pares, a veces 3 pares de electrones. Estos enlaces posibilitan que se puedan formar entre ellos, o con algunos otros pocos elementos, por ejemplo con el azufre o con el fósforo, una diversidad abrumadora de nuevas formas orgánicas, de nuevas moléculas, que a su vez tienen una funcionalidad enorme. De acuerdo a su abundancia se clasifican en elementos primarios, que serían estos 5, elementos secundarios, que serían los que están marcados en amarillo, como son el cloro, el sodio, el magnesio, el potasio y el calcio, sumamente importantes, presentes en aproximadamente entre un 3 y un 5% en los cuerpos orgánicos, en los individuos, y que tienen funciones diversas. Por ejemplo, algunos forman sales, otros constituyen el caparazón o la envoltura externa de muchísimos animales marinos, y otros intervienen en la contracción muscular, en la transmisión del impulso nervioso, etc. Y por último, los oligoelementos, elementos que figuran en proporciones muy pequeñas, menos del 0,1%, también llamado elementos traza,
que no por menos abundantes son menos importantes, todo lo contrario, son esenciales en el funcionamiento, en el metabolismo, en la funcionalidad de todos los seres vivos. Por ejemplo, en el ser humano, el yodo, constituyente fundamental de las hormonas tiroideas que regulan el metabolismo. Entonces, dijimos que los bioelementos tienen algunas propiedades, particularidades que los hace únicos. Muchos de ellos, sobre todo los primarios, tienen poco, escaso número atómico, bajo número atómico, y justamente al estar los electrones de valencia más cercanos al núcleo, hace que puedan formar enlaces químicos más estables. Por lo tanto, forman moléculas más estables. Eh, Muchos tienen en sus orbitales externos, o sea, electrones de valencia que van entre 4 a 6, por lo tanto fácilmente pueden formar enlaces químicos entre ellos, por ejemplo, largas cadenas de carbono, o con otros grupos de átomos o grupos funcionales. Aquí están los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos, que dijimos que difieren en cuanto a su presencia en los seres vivos. Si hablamos de biomoléculas, también antiguamente llamadas principios inmediatos, aquí podemos diferenciar en moléculas orgánicas e inorgánicas. Aquellas biomoléculas inorgánicas se encuentran en el mundo inerte, en el mundo abiótico, digamos, en el universo físico. Son generalmente pequeñas, y aquí tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, al agua, a muchos gases. Y pasando a las moléculas orgánicas, sí, estas son exclusivas de los seres vivos, ya que tenemos a las proteínas o prótidos, los hidratos de carbono o glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Haciendo una revisión rápida de cada una de ellas, podemos decir que los glúcidos, o mal llamados hidratos de carbono, están básicamente formados por carbono, oxígeno e hidrógeno, y son de mucha utilidad para los seres vivos porque son básicamente moléculas energéticas. La combustión de estas moléculas adentro de la célula, más precisamente adentro del citoplasma, libera muchísima energía que es aprovechado justamente para el trabajo celular. Aquí tenemos, se agrupan de acuerdo a la cantidad de unidades o monómeros que la forman en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Las proteínas son moléculas sumamente versátiles, son grandes edificios arquitectónicos, orgánicos, son verdaderamente macromoléculas que cumplen funciones muy diversas, desde la función de defensa en nuestro sistema inmunológico, hasta catalizadores de reacciones químicas biológicas, hasta importantes estructuras como son nuestros músculos, nuestros huesos, nuestro pelo, el colágeno de nuestras articulaciones y así. Los lípidos también son moléculas muy energéticas, tienen un rendimiento calórico que es casi el doble que los glúcidos o las proteínas, y también forman parte de importantes estructuras, por ejemplo, forman parte de la membrana plasmática de todas las células. Y por último, los ácidos nucleicos, que básicamente son las moléculas de la herencia, de la genética, de la transmisión de características entre padres e hijos. Si vamos, por ejemplo, a los glúcidos o hidratos de carbono, vemos que en realidad son polialcoholes. Todos son carbonos, largas cadenas de carbonos con grupos hidróxidos, salvo un grupo que puede ser un grupo aldehído o un grupo cetona. Entonces hablamos de aldosas y de cetosas. De acuerdo al número de carbonos que tiene, también es otra clasificación, se agrupan en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, y bueno, y de acuerdo a la cantidad de unidades o monómeros, tenemos a
los monosacáridos, que generalmente son de sabor dulce, pueden cristalizarse, son solubles en agua, obviamente, y acá tenemos la glucosa, que es el azúcar de nuestra sangre, que forma nuestros niveles de glucemia. Tenemos la fructuosa, que es una acetona, que está presente obviamente en los frutos maduros, en la miel, y como ya dijimos, son polialcoholes con grupos aldehídos o grupos cetonas. Sí, aquí tenemos algunos, por ejemplo, algunos hidratos de carbono en general. Por ejemplo, acá tenemos un disacárido, la sacarosa, producto de la unión de la glucosa y la fructuosa, se obtiene de la caña de azúcar, o también llamada azúcar de caña, y también de la remolacha. Acá tenemos la fructuosa, que cuando se cicla forma este anillo pentagonal. Acá tenemos, por ejemplo, otro disacárido, que es la lactosa, producto de la unión de la glucosa y la galactosa, que está presente en la leche de todos los mamíferos. Entonces los disacáridos se unen, digamos, mejor dicho, se forman por una unión del tipo condensación, es decir, con la consiguiente pérdida de una molécula de agua de dos monosacáridos. Este enlace que se da entre estos dos monosacáridos para formar un disacárido es el enlace 1,4-glucosídico, y obviamente es también llamada una síntesis por deshidratación. Si tenemos varias, cientos, miles de unidades de monosacáridos, agrupados en forma lineal o ramificado, tenemos un polisacárido, que es una molécula de elevado peso molecular, es un verdadero, una macromolécula, y son muy importantes, digamos, en la vida de los seres vivos, porque almacenan energía, son moléculas utilizadas como depósito de energía. En el caso de los vegetales estamos hablando del almidón, y en el caso de los animales del glucógeno, que se almacena básicamente en hígado y en músculo. Mientras que los vegetales almacenan este almidón en órganos especiales llamados tubérculos, que son subterráneos, y que les sirve para épocas desfavorables. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se almacena el almidón, ¿no? Como una estructura de reserva energética en granos, por ejemplo, de maíz, y están fácilmente disponibles para la planta. Nosotros lo utilizamos como un espesante de nuestras comidas. Y acá tenemos también la configuración, la disposición en forma lineal, también con un enlace glucosídico del almidón, y también los polisacáridos forman estructuras muy importantes para los seres vivos. En el caso de las plantas, la celulosa es lo que forma la pared vegetal de la planta, que le da estructura, turgencia a la célula. Por ejemplo, también tenemos la quitina, que forma el exoesqueleto de los organismos artrópodos, la mureína, que forma la pared celular de las bacterias, y así. Es decir, no solamente energía, sino que también provee de estructura. Pasando a los lípidos, bueno, los lípidos son sustancias muy heterogéneas que tienen en común que son insolubles en solventes polares como el agua, y sí se disuelven fácilmente, son miscibles en solventes apolares o solventes orgánicos como el éter, el benceno, el cloroformo. Son moléculas, como dije, muy heterogéneas, que pueden tener fósforo en su composición, pueden tener, obviamente, en realidad son hidrocarburos, ¿no? Que forman largas cadenas carbonadas. Esas cadenas carbonadas pueden ser sucesiones de enlaces simples entre los átomos de carbono, o enlaces dobles, o inclusive triple enlaces. De acuerdo a cómo se comportan con otras sustancias, por ejemplo, algunas bases, como es hidróxido de sodio y hidróxido de potasio,
De acuerdo a este comportamiento, también las podemos agrupar en lípidos saponificables y lípidos insaponificables, de acuerdo a si forman sales con estas sustancias o no las forman. Esta reacción de saponificación, como ya dijimos, es en presencia de una base, ¿no? Y estos lípidos se escinden, digamos, se separan en el ácido graso, justamente, y el alcohol o glicerol. Esa es una de las clasificaciones. Dentro de los lípidos saponificables tenemos las largas cadenas de ácidos grasos. Son cadenas lineales que tienen entre 8, 10, 14, 18, hasta 24 átomos de carbono. Son hidrocarburos, obviamente, con una función ácida en su extremo, y de acuerdo a que si tienen solamente simple enlace, decimos que ese lípido o esa grasa está saturada. Mientras que si admiten otros sustituyentes, porque tienen en su cadena presencia de enlaces dobles o enlaces triples, hablamos de lípidos insaturados. Muchos de estos lípidos son importantísimos depósitos de grasa. No solamente los seres vivos almacenan energía en forma de hidratos de carbono, sino también almacenan energía en forma de lípidos. Recordemos que los lípidos tienen un rendimiento calórico de 9 calorías por gramo, lo cual los hace muy idóneos, muy óptimos como almacenadores de energía. Si no, pensemos simplemente en aquellos animales que viven en los extremos polares, ¿no? Osos polares, focas, morsas, que almacenan energía. Aquellos que son utilizados como depósito de energía, o también llamadas grasas neutras, son por ejemplo los triglicéridos, que en realidad son la unión, digamos, unión tipo éster de un alcohol, que puede ser glicerol, con distintos ácidos grasos que pueden ser los mismos 3 ácidos grasos, o distintos, con cadenas saturadas, no saturadas, de distinta extensión y así. Y aquellos lípidos que tienen una importante función en la membrana plasmática son llamados lípidos de membrana. Y aquí tenemos a los fosfolípidos, que tienen moléculas de ácido fosfórico en su constitución, pueden tener glicerol como alcohol, entonces estamos hablando de los glicerofosfolípidos, o pueden tener otro alcohol, como la esfinjosina, entonces estamos hablando de esfinjofosfolípidos. Y también tenemos aquellos lípidos asociados con una molécula de glúcido, entonces estamos hablando de glucolípidos. Todos ellos tienen importantísimas funciones en la membrana plasmática. Por ejemplo, le dan la asimetría a la membrana, hacen que una parte de la membrana tenga unas funciones importantísimas de reconocimiento celular, de adhesión celular, muy importante, veremos en el trasplante de órganos, en el rechazo de órganos, y otras importantísimas funciones. Si hablamos de lípidos insaponificables, que no tienen ácidos grasos en su constitución química, estamos hablando de, por ejemplo, esteroides. Los esteroides, sobre todo el colesterol, es una molécula importantísima, es cíclica, ¿no? Formadas por estos anillos aromáticos con distintos sustituyentes, que son precursores de hormonas esteroideas, por ejemplo, las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, testosterona, son precursores de otras sustancias, por ejemplo, las sales biliares, importantísimas para la digestión, para la emulsificación de las grasas, de la vitamina D. También tenemos los terpenos, que están presentes, muchos de ellos como colorantes, como pigmentos en las plantas,
las prostaglandinas, muy importantes los procesos inflamatorios. Pasando a las proteínas, vemos que las proteínas son sumamente plásticas, maleables, versátiles, porque dijimos que cumplen muchísimas funciones. Básicamente sus monómeros sería el aminoácido. El aminoácido, como vemos, está formado por un carbono central o carbono alfa con 4 sustituyentes distintos. Un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral. La cadena lateral es la que le da la diversidad. Justamente porque acá tenemos 20 sustituyentes distintos que forman los 20 aminoácidos distintos, que a su vez pueden formar miles y miles y miles de proteínas distintas. Es como que las letras de este alfabeto de la vida son 20, y con estas 20 letras podemos formar una diversidad enorme, enorme de palabras distintas. Aquí tenemos los distintos niveles en que se va organizando una proteína, desde lo más simple, y a su vez lo más importante y básico, que es la estructura primaria, consistente en la secuencia lineal de aminoácidos. Aquí importa sobre todo el tipo de aminoácidos, el número de aminoácidos y el orden de los aminoácidos. Eso nos va a dar justamente la actividad biológica, la funcionalidad de la proteína. A su vez, esta estructura primaria se moviliza, se reordena, se reorganiza, obviamente por enlaces químicos que se da entre aminoácidos contiguos, sobre todo enlaces puente de hidrógeno, y tenemos la estructura secundaria. Siguiendo hacia la derecha con un plegamiento, retorcimiento, esta contorsión que se da de la estructura secundaria, tenemos la estructura terciaria, y cuando tenemos grandes moléculas formadas por distintos polipéptidos, tenemos la estructura cuaternaria, por ejemplo, característica de las inmunoglobulinas o de la hemoglobina. Nosotros obtenemos las proteínas en nuestra dieta. Obviamente tenemos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Todas ellas nos aportan los distintos aminoácidos que nosotros necesitamos para reorganizarlos en nuestro cuerpo. Muchos de los aminoácidos nosotros los podemos fabricar, ¿no? O sea, los podemos generar in situ, y otros no los podemos sintetizar, entonces sí o sí los tenemos que adquirir de nuestra dieta, que serían los aminoácidos esenciales. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de proteína, que es la hemoglobina. Es una proteína grande, pesada, de mucha dimensión, que además tiene otros grupos anexos, o llamados grupos prostéticos, que son, por ejemplo, la adición de los átomos de hierro, ¿no? En realidad, la molécula de oxígeno se adhiere a este grupo, a los grupos hemo, constituidos por hierro, grupos prostéticos. Bueno, y tiene una enorme afinidad hacia el oxígeno, ¿no? Formando la oxihemoglobina. Acá tenemos, bueno, distintas funciones de la proteína. Dijimos, para formar estructuras, como todo el cartílago de nuestras articulaciones, tendones, ligamentos, córnea, formadas, por ejemplo, por colágeno, elastina. Muchas proteínas contráctiles, por ejemplo, la actina, la miosina, la tubuina, que, bueno, posibilitan la contracción muscular. Otras que intervienen en la defensa, como todas las inmunoglobulinas, que son proteínas globulares. Muchas son hormonas, la insulina, el glucagón, la prolactina, la oxitocina, son hormonas. Muchas son importantes enzimas, mejor dicho, todas las enzimas son proteínas y ayudan justamente con la lisis, con la digestión, porque aceleran todos los procesos químicos, y así.
Y por último, los ácidos nucleicos, que obviamente, como su nombre lo dice, residen en el núcleo celular de todas las células eucariotas. Básicamente está constituida por unidades llamadas nucleótidos, que forman obviamente estas enormes cadenas. Son moléculas realmente muy grandes, constituidas obviamente por distintos nucleótidos. En el caso del ADN tenemos citosina, guanina, adenina y timina, y en el caso de ARN, timina cambia por uracilo, y además la cadena, como aquí lo vemos, es única, es decir, que el ADN es bicatenario, porque tiene estas dos cadenas entrelazadas a manera de una doble hélice, y el ARN es monocatenario. El ADN es la base de la herencia, mientras que el ARN está implicado en realidad en la síntesis de proteínas. Este ADN se puede condensar, concentrar, empaquetar, y forma unas unidades llamadas cromosomas, que son características de cada especie. Por ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas, o lo que es lo mismo 23 pares de cromosomas. El chimpancé tiene 48 cromosomas, y así cada especie tiene su número característico. El ADN es el que lleva un código genético. Este código tiene solamente 4 letras, que son los 4 nucleótidos. Ese código es copiado o transcripto al ARN mensajero, y ese ARN mensajero en ribosomas es traducido a proteínas. Es decir, que el lenguaje del ADN, es decir, del genoma, se traduce en el lenguaje de las proteínas, es decir, del proteoma. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Obviamente que durante el desarrollo del espacio curricular, en las clases presenciales y siguiendo con las clases virtuales, profundizaremos mucho más en este tema. Bueno, muchas gracias.